Es martes, día 2 de enero de 2024, primer pleno ordinario de este año 2024 en el Ayuntamiento de Miajadas. 14 son los puntos que conforman el orden del día, entre ellos, la aprobación del acta de la sesión anterior, daciones de cuenta, informes de gestión de la alcaldía y diversos puntos en los cuales se van a llevar a cabo, la aprobación de diversas modificaciones de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Miajadas. El pleno finalizará, como siempre, con ruegos y preguntas. Buenas tardes. Se abre la sesión. En primer lugar, pues desear feliz año a todos los miembros de la corporación, desearle que tengamos un año fructífero en 2024 y sobre todo que tengamos mucha salud para disfrutarle. Primer punto del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Leopoldo, ¿se aprueba? Martín. Punto número 2, dación de cuentas y resolución a la alcaldía del 2145 de 30 del 11 de 2023 al 2307 de 27 del 12 de 2023. Informe de gestión de la alcaldía. Por aclarar un tema a los miembros de la corporación y al resto de los ciudadanos, decir que el pasado día 5 de septiembre del año 2023 se aprobó una moción en este pleno corporativo donde, a instancia del Grupo de Izquierda Unida, donde, entre otras cosas, se decía que se acordase un acuerdo para establecer autorizaciones extraordinarias para locales de ocio en épocas de feria y demás eventos de locales. A raíz de este mandato que se aprobó en el pleno corporativo en septiembre, desde el Ayuntamiento de Miajadas se estableció un decreto, el decreto número 2046, donde, entre otras cosas, se regulaba un poquito lo que era el establecimiento de la apertura de los días de fiesta y lo que eran los requisitos y lo que tenían que cumplir los distintos propietarios de los establecimientos, tanto para sacar la barra, para todo el tema del sonido, y se estableció pues una solicitud que tenían para todo aquel establecimiento que quisiera solicitar el poder poner lo que es barra y música en el exterior. Y entre las cuestiones que se comprometían, y aquí están los documentos, donde se regulaba ajuntar croquis de la ubicación de las instalaciones, la limpieza de la terraza, cumplir con el horario de autorización, no sobrepasar mediante la fuente sonora 60 dB y 45 de día y 45 de noche, y extender la bebida siempre en vaso de plástico, papel talta. Una serie de requisitos que se establecían en ese decreto, y en base a ese decreto, sin obligar a nadie por parte del Ayuntamiento a solicitar autorización, porque es una cosa que era voluntaria, hubo cuatro establecimientos que hicieron solicitud para, en este caso 3, para instalar barra y música en el exterior y uno solo para instalar barra en el exterior, tanto para el día 24 de diciembre como para el día 31 de diciembre, ¿no? Entonces, entre el modelo que firmó cada uno de los responsables de estos establecimientos, se comprometían a lo siguiente. Don fulanito de tal y tal, en relación al decreto de alcaldía 2046-2023, por el que se establecen las normas para instalación de terrazas de elementos móviles, equipos de sonido, mostradores, etc., los días 24 y 31 de diciembre, marcada en la ordenanza reguladora de la instalación de veladores en el término municipal de Miajadas, declaro responsablemente que cumplo los requisitos exigidos en el decreto 2046-2023, y donde se comprometía una serie de cuestiones, entre las que también estaba la de no sobrepasar mediante fuente sonora un nivel de recepción externo que sobrepasa los niveles 60 dB de día y 45 dB de noche, en zona residencial comercial. Esto lo firmaban con fecha 5 de diciembre de 2023, 4 de diciembre de 2023, 30 de noviembre de 2023, y 4 de diciembre de 2023. Una vez que
se dieron las autorizaciones, todos vimos lo que pasó el día de Nochebuena. Evidentemente no se cumplieron los requisitos a los que se habían comprometido, sobre todo en el tema del índice sonoro. Es decir, aunque no tenemos, el Ayuntamiento de Miajada no dispone de un sonómetro que pueda medir fielmente lo que son los niveles, pero bueno, con aplicaciones de otro tipo se intentó obtener una medición que, si hubiera sido una cuestión de que la diferencia hubiera sido 4, 5 o 10 grados, pues bueno, pues eso evidentemente no hubiera sido fiable, pero cuando los niveles que se estaban comprometiendo eran de 60 y los niveles que más o menos aparecían en estos aparatos, que aunque no estén homologados, eran de 120, 130 decibelios en el exterior y en algunos interiores de 90 y 90 y tantos decibelios, evidentemente yo creo que estaremos todos de acuerdo que tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a la diversión, pero que hay un derecho, entiendo yo, y por lo menos desde que mientras yo sea alcalde, lo voy a poner en un primer nivel, que va a ser el del derecho al descanso, el derecho a poder vivir uno en su casa y el derecho a poder estar en su casa tranquilamente sin que le tiemblen los utensilios de casa. Entonces, a raíz de esto, pues para el día 31, al no cumplirse los requisitos a los que se habían comprometido los hosteleros que habían solicitado, pues me viene la obligación de, en este caso, de eliminar lo que era la autorización de la música para el día 31. Y bueno, al final la fecha del día 31 ha sido un éxito total, porque todo el mundo ha salido igual que ha salido el día 24, ha habido más gente que nunca y evidentemente, aunque no haya habido música, la gente ha salido a divertirse, se la ha pasado bien y en definitiva hemos tenido un día de Nochebuena, un día de Nochevieja, bueno, por todo lo alto, sin ningún tipo de problema. Así que simplemente decir que, bueno, que en política no vale todo, sino que en definitiva yo creo que lo más importante es que atendamos a las personas que quieren descansar en su casa y que tienen derecho a descansar. Punto número 4. Aprobación provisional de la modificación número 1 del Plan General Municipal de Miajada. Jesús. Buenas tardes, feliz año también a todos, como ha dicho el alcalde. En este punto lo que vamos a ver es la aprobación provisional de la modificación número 1 que hemos hecho en el Plan General Municipal que tenemos aprobado actualmente en el Ayuntamiento de Miajada. Simplemente deciros que lo que modificamos fue a petición del empresariado de Miajada para adaptar esta ley que regula el suelo de Miajada a la ley del suelo de Extremadura, ya que la nuestra era más restrictiva, y después que se ha iniciado todo el expediente, se han tramitado todo el expediente, toda la documentación pertinente del mismo, y sin haber tenido ningún tipo de delegación a los trámites que se han expuesto a información pública, pues nos queda el siguiente paso, que es el de emitir toda esta información a la CUOTES, que es la Comisión de Urbanismo que tiene la Junta de Extremadura, para que ellos ya den validez total y definitiva a este documento para que se recoja en nuestro Plan General Municipal y tenga ya vigencia entre toda la ciudadanía de Miajada. Leopoldo. Sí, que voy a decir pues, en el anterior pleno que en primer lugar, quería felicitar también el año nuevo a todo el mundo, a la gente, a los vecinos y las vecinas. Sí, decía eso, que ya lo aprobamos en el anterior pleno, la provisional, y no ha habido, según informa el secretario, no ha habido ninguna alegación, por lo tanto vamos a aprobarla también. Martín. Buenas noches a todos y feliz año nuevo también a todos los miajadeños, a toda la corporación. Que este 2024 venga cargado de éxito, de salud y de bienestar para todo el mundo. Dicho esto, nosotros en este primer punto de aprobaciones también le votaremos a favor porque, como dijimos también en comisión, bueno, pues había que hacerlo y cuanto antes se haga mejor para el tejido empresarial. Se aprueba unanimidad. Punto número 5. Aprobación si procede del abono de los importes correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 al adjudicatario del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable en el municipio de Miajada por el desequilibrio económico-financiero sufrido en dicho ejercicio. Bueno, por hacer un poquito de historia de por qué viene esto y a qué viene esto, decir que, bueno, que el pasado, en el pleno del 3 del 10 de 2017, uno de los puntos que fue a ese pleno fue la aprobación si procede del expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y reglamento de servicios para la contratación mediante concesión del servicio de abastecimiento de agua potable.
En este pleno se aprobó todos los pliegos y entre los pliegos que se aprobaron se aprobó el pliego correspondiente a la cláusula 12, donde es revisión de precios del contrato, mantenimiento del equilibrio económico financiero. Sobre todo quiero quedar esto claro porque no es una cuestión que aprobase la empresa, sino esto es un tema que aprobó el Ayuntamiento de Miajada, los pliegos lo aprobó el Ayuntamiento de Miajada sin ningún tipo de presión y la aprobó independientemente de que no sabíamos que iba a ser concesionario del servicio de agua potable porque fue un procedimiento abierto. Decir que en esta cláusula 12 dice revisión de precios, se establece una fórmula que es la que se hace referencia en el informe que ha hecho el secretario para justificar que se corresponde con la realidad y en esta forma polinómica que es donde se establece los precios que tenemos que establecer, bueno, pues ahí influyen un montón de factores como son el índice de coste de la energía, el índice de coste de la energía también publicado, el coste unitario de la compra de agua, coste unitario de la compra de agua, coste unitario de compra de agua a la Mancomunidad de Vegas Altas, es decir, una serie de parámetros que, por desgracia, durante sobre todo los años 2021 y 2022, a raíz de la guerra de Ucrania, bueno, pues y después de lo que fue la pandemia, han sufrido unos costes elevadísimos, todo lo que son precios sobre todo de la luz, que han influido muchísimo en todos los servicios que está prestando este ayuntamiento y en este caso también a la empresa concesionaria del servicio de agua. Esto ha traído también como consecuencia una subida del IPC bastante considerable, en muchos casos lo que son los convenios, en este caso el convenio que tienen establecidas las empresas con los trabajadores, se establecía una subida cercana o si no cercana, en la mayoría de los casos, la de IPC, es decir, los costes personal también han influido muchísimo a la hora de modificar esta cuestión y, en definitiva, bueno, pues al final, durante el 2021 y 2021 son los que traemos a fecha, pues se ha sufrido un desequilibrio económico. Decir que, bueno, que en el pleno del día 13 del día de 2017, este pliego de condiciones y este pliego y esta revisión de precios fueron votados con los votos favorables del Partido Socialista Obrero Español en el Pleno y del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Miajada. Después también decir que, bueno, que las tarifas que tenemos actualmente en vigor en el Ayuntamiento de Miajada son del año 4 del 12 de 2012, fue cuando se modificaron estas tarifas, con un gobierno, un alcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de Miajada, y bueno, en este caso bueno, no tuvo más remedio, evidentemente, si había un desequilibrio económico, pues de presentar una subida de las tarifas, que son las que están en vigor actualmente, es decir, que lo que veamos un poco que son 11 años después cuando se trae la modificación de las tarifas, y en este caso el desequilibrio económico se ha producido pues eso, 11 años después, sobre todo por estas circunstancias. Decir que, bueno, que esta subida de las tarifas se produjeron, como estoy diciendo, el 4 del 12 de 2012 y fueron votados por los representantes del Partido Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. Al final, el Grupo Socialista evidentemente no votó en contra de esta subida porque ya había estado gobernando y había tenido que realizar otra serie de subidas y entendió que era una cuestión, como se dice a nivel nacional, de Estado, era una cuestión que era necesario hacerlo independientemente del alcalde que estuviese en esa corporación, y lo que hizo, bueno, pues da paso a esa aprobación de esa subida de tarifas porque entendía que es lo que había que hacer y por eso se abstuvo y dio paso a esa subida. A partir de ahí, pues ya lo que estamos hablando es de que, bueno, tal como se vio en comisión, habéis visto en comisión, está el informe del secretario, hemos tenido un déficit un desequilibrio económico en el 2021 y 2022 de 50.431,06 en 2021 y un desequilibrio de 109.846 en el 2022. Esto había varias formas de haberlo corregido. Una de las formas en el 2021, cuando se nos presentó este escrito, estábamos hablando de que estábamos en año electoral y por eso no quisimos tocarlo, era, bueno, pues haber subido las tarifas para que el desequilibrio del año 2022 no se hubiera producido. Pero en este caso entendíamos que tenía que ser la nueva corporación la que al final estudiase el tema
Y en este caso, bueno, pues lo que nos queda y la propuesta que hemos hecho nosotros desde el equipo de gobierno, en este caso, porque así está establecido, porque así lo hemos aprobado en este pleno y porque así es que se abonen mediante subvención, porque así lo permite la ley, los 50.431,06 euros del año 2021 y los 109.846,56 del año 2022. De momento no tenemos consignación presupuestaria, lo que hacemos es reconocer la deuda y decir que lo vamos a pagar, y en un futuro pleno, cuando tengamos o nuevo presupuesto o una modificación de crédito, pues nos dotaremos de crédito suficiente para poder pagar lo que son estas dos cuestiones. Y de cara a futuro, para que no volvamos a tener este desequilibrio, pues si no nos encontraríamos que durante las tarifas del 2023 nos encontraríamos con una situación seguramente de desequilibrio económico. En un punto posterior, pues va también lo que es la subida, en este caso, de los precios del agua, con el fin de intentar solventar este desequilibrio económico. Que es importante, estamos hablando que son tasas municipales, no son impuestos, y que tenemos que intentar que sean, sabéis que las tasas tienen que cubrir los costes de los servicios. Todo lo que no sea cubrir costes de servicios significa detraer ingresos, detraer fondos de otro sitio y dedicarlos para lo que no es. Así que, bueno, en este caso pido al resto de miembros de la corporación que la aprueben, porque es una cuestión, creo que hay que hacer, que en definitiva es lo que aprobó el pleno de este ayuntamiento en el año 2017, y en definitiva, pues lo que hay que hacer es cumplir con la empresa y con el contrato firmado con la empresa que lleva el servicio de agua. Decir también que, bueno, que tanto en este tema como en el resto, que son ordenanzas fiscales que vienen posteriormente, la intención de este equipo de gobierno hubiera sido aprobarla en la pasada legislatura, en el 2020, cuando estaba previsto tocar casi todas las temas de las ordenanzas, pero bueno, al final todo el mundo sabemos lo que pasó en el año 2020, pasó que tuvimos una pandemia y eso nos hizo desistir totalmente en la modificación de estas ordenanzas, y después vino, bueno, lo que sabemos todos, que es el ataque de Rusia a Ucrania y, en definitiva, bueno, todo lo que es la crisis económica, subida de precios, y no vimos conveniente, en este caso, modificar las tarifas. Ahora ya entendemos que la situación es otra y que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es actualizar sus tasas municipales. Leopoldo. Sí, bueno, nosotros en este punto lo que vemos que ese prejuicio económico financiero que dice la empresa que ha tenido, vemos necesario que la empresa la justifique. Es decir, sabemos todos que ha subido los precios, ha subido el IPC, han subido el precio de la luz, pero hay muchas sentencias del Tribunal Supremo que dicen que eso hay que demostrarlo. Es decir, cómo ha afectado a la empresa en sus números contables esa subida, ¿no? Porque la documentación que nos da la empresa simplemente, bueno, pues ha subido el IPC y ha tenido que subir, ha tenido un convenio con los trabajadores y tiene que subir los salarios. Pero nosotros entendemos que debería justificarlo con un informe. Es decir, yo he tenido estos ingresos, los que he tenido otros años, que no se corresponden, y que lo que es esa ganancia económica que lógicamente debe de tener, en cuanto le ha afectado, ¿no? Nosotros lo que pensamos que debería ser así, ¿no? Que tenía que tener ese informe de cómo le ha afectado a su empresa. No vamos a decir a la empresa general, porque la empresa esa es muy grande, sino a la concesión del servicio de agua del ayuntamiento. Y bueno, tampoco no hemos encontrado informe de intervención al respecto, ¿no? Entonces nosotros por nuestra parte no estamos de acuerdo en abonarle estas cantidades hasta que no haga esa cuestión, es decir, que haga un informe económico sobre cómo le ha afectado a esa empresa, porque a lo mejor no es tanto la afectación que ha tenido, ¿no? Al respecto, ¿no? Y es por eso por lo que no estamos de acuerdo en darle ese dinero. Nosotros, lo primero, le agradecemos enormemente la aclaración inicial que ha hecho de todo este tema, pero sí que me gustaría también decir que ahí, bueno, pues a mi entender se han mezclado dos o tres cosas que no debemos de pasar por alto, ¿no?
Es cierto que este contrato, según se lee en el informe que nos han pasado ustedes, este contrato se firmó en el año 2018, según pone aquí. En el año 2018 no gobernaba el Partido Popular. Independientemente de eso, hablaba luego también de otra serie de tasas, ¿no?, que has dicho que después íbamos a ver y demás, pero no tiene nada que ver las tasas que vamos a ver después con esto, ¿vale? Entonces, lo que quería hacer era, bueno, pues aclarar a la gente que vea los plenos que hay cosas y cosas, y no todo es lo mismo. Hay cosas y hay cosas. Si es cierto lo que dice, que no lo pongo en duda, lo que se dice aquí, de que esa revisión está mal y esta empresa ha presentado pérdidas, entiendo que haya que pagársela. El Partido Popular eso lo apoyará, hoy, siempre, al menos mientras que esté yo aquí al cargo. Pero, dicho también, y ya lo dije también en comisión, y que conste en acta, que no podemos estar así tampoco. Independientemente de cuándo se hiciese este acuerdo con la empresa, pues si vemos que las condiciones, decimos la guerra de Ucrania, pero yo creo que ya la guerra de Ucrania poco tiene que ver ya. Los precios son los que son y la vida es la que es y la sociedad es la que es. Y ya la guerra, yo creo que ya tenemos que ir olvidándonos ya un poco de poner excusas a lo que no otros son. Si esa fórmula ya no es correcta, ya no se ajusta a la realidad de la situación actual, pues habrá que modificarla. Y habrá que modificarla para que esto no vuelva a pasar ni a un gobierno de un partido, ni de otro, ni de ninguno, para que no le pase al Pleno, para que no pase esto más veces. Independientemente, como les digo, de las tasas posteriores, que después hablaremos de ellas, ¿no? Esto es una cosa que nada tiene que ver con lo que viene después. Bueno, simplemente, vamos a ver que esto, Leopoldo, es como todo, es decir, yo lo único que hemos hecho es aplicar el pliego de condiciones que aprobó este Pleno y una fórmula matemática que te dice que la revisión de la retribución del concesionario de servicios se realizará de acuerdo con la fórmula polinómica siguiente a aplicar sobre el coste unitario del servicio ofertado por el adjudicatario. Todos los datos de esta fórmula polinómica son datos oficiales que se han obtenido, en este caso, del Instituto a nivel nacional, es decir, de la estadística. Y en estos casos, el precio Confederación lo ha dado Confederación, el precio Confederación y la Comunidad Regante, pues sabéis que el precio del agua antes lo establecía solo Confederación, ahora lo establece tanto la Comunidad Regante como la Confederación, porque la gestión del canal de Orellana la llevan, se la ha dado la Confederación a la Comunidad Regante. Son todos datos oficiales que están publicados, es decir, al final son datos oficiales que se han ido publicando en los distintos sitios, Confederación el suyo, Comunidad Regante el suyo, y Estadística ha publicado tanto el precio de la luz como el precio es decir, todos los factores que intervienen en esta fórmula matemática son datos reales que no tienen ninguna controversia, es decir, son datos que están ahí publicados, que la empresa los ha presentado, que los ha publicado, y en el documento donde se nos pide, bueno, que este desequilibrio, donde se justifica el desequilibrio, los ha presentado. ¿Que esta fórmula sea lo más adecuado o menos adecuado? Pues no lo sé, pues de cara a futuro, el contrato cumple en el 2027, ya tendrá tiempo esta corporación o la que viene de hacer un nuevo pliego de condiciones, y si entendemos que este no es el mejor sistema para retribuir a la empresa, sino que hay otros sistemas distintos, pues habrá que verlo. Si hay otros sistemas distintos, en un principio, desde que el Ayuntamiento tiene concesionado este servicio, que yo sepa, siempre se ha utilizado esta fórmula polinómica, no solo desde el 2017, desde el 2018, que se adjudicó esta última concesión, sino incluso de las anteriores también se aplicó así. Y en la mayoría de los casos, porque nosotros cuando se hizo este pliego de condiciones, que fue en el año 2017, 2018, como estamos hablando, para la realización de este pliego de condiciones se nos ayudó por parte, era un pliego muy complicado, de un tema bastante difícil, y lo que se hizo, pedía ayuda a la Diputación Provincial, tanto en este caso a la de Cáceres, pero incluso se pidió más ayuda a la de Badajoz, porque tenía lo que es Promedio, sabéis que Promedio lleva funcionando un montón de años en Badajoz,
Y eso yo pedí en este caso ayuda al presidente de la Diputación de Badajoz, y aunque nosotros no pertenecemos a Badajoz, por parte de la Diputación de Badajoz se nos prestó los técnicos necesarios de promedio que nos ayudaron a hacer ese pliego de condiciones en la línea de los que hacen ellos, y son muchos los que tiene promedio, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que no quiero entrar en... Creo que está claro que el tema es... Aquí hay dos cuestiones. Una, que entendemos que es mejor, que entendemos que por la que hemos optado nosotros, es pagar el desequilibrio económico que tenemos ahora de estas dos anualidades. Posteriormente, en un punto posterior, modificaremos las tarifas con el fin de que no se genere en un futuro más desequilibrio económico, y en el 2027 pues saca un nuevo pliego. Que no se aprueba hoy, bueno, pues esto lo conllevará, que yo creo que no creo que sea una buena cuestión de que dejemos para el 2027 todos estos atrasos. Al final, la ley lo dice así, al final cuando acaban los contratos se hace una liquidación del contrato y ahí habría que pagar todas estas cantidades, ¿no? Lo mismo es una corporación distinta a la que estamos ahora, a la que hemos generado la deuda, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo mejor es ir pagando nuestras deudas, y por eso lo traemos a pleno el pago de estos dos anualidades. Leopoldo. Sí, nosotros lo que decimos es que bueno, porque lo demuestre simplemente. No solamente como he dicho antes, no solamente con la subida correspondiente que haya tenido. Y lo demuestre cuál ha sido ese perjuicio económico-financiero que ha tenido la empresa. Pues estamos de acuerdo que si la empresa no gana dinero, como nos ha pasado con el instituto, han cogido y se han ido. ¿Por qué? Lógicamente porque no pueden asumir los costes, ¿no? También a lo mejor sería otra opción que deje el servicio si no le renta. Luego es que llegamos al punto, que yo no sé, de que cualquier cosa que suba, porque, por ejemplo, si a sus trabajadores le ha subido, que me parece estupendo que le haya subido la cantidad que sea, el porcentaje, le da igual cuánto tiene que subir. Puede subirle el 10%, el 15%, con ponerlo en la fórmula polinómica. Yo me quito, el ayuntamiento de Miajadas es el que tiene que pagar eso, ¿no? Es decir, cuando tiene, a lo mejor, en otro ejercicio, si tiene más ganancias de las que se establece, no repercute, no dice, venga, bajar las tasas, que ya tengo mucho dinero. Es decir, una concesión de este tipo, con esas condiciones, resulta que no tiene ningún problema, porque todo lo que sea se lo va a pagar el ayuntamiento, sea los gastos que tenga, los que no tenga. Digo yo que algo tendrá que hacer. Hay muchas sentencias sobre el particular, ¿no? del Tribunal Supremo, que dice que, bueno, que tendrá que asumir alguna parte, ¿no? de esos costes la propia empresa. Incluso el Tribunal Supremo habla de repartir esas pérdidas, no solamente todo lo va a tener que pagar el ayuntamiento, porque, no sé, lo mejor que... Bueno, nosotros estamos claros que a nosotros, al Ayuntamiento de Miajadas, no le interesa tener eso, tener el servicio privatizado por estas cosas, porque pasan estas cosas. Porque, claro, lógicamente la empresa lo que quiere es ganar dinero, y si tiene la fórmula polinómica esa que les dice que todo lo que suba, a él le da igual, a esa empresa, me da igual. Y no pasa con todas las empresas, porque todas las empresas tienen que asumir los costes, y todas las personas pues hemos tenido que asumir la carestía de la vida. Pero esta empresa, de esta manera, que nosotros creemos que no está bien, de esta manera no asume nada, porque todos se lo vamos a tener que pagar el Ayuntamiento de Miajadas, y por eso es por lo que no estamos de acuerdo. Martín, un poquito, Leopoldo, si la fórmula hubiera dado negativo, nos tienen que dar un canon a nosotros, porque así lo establece el pliego. Es decir, que no estamos hablando de que ellos ganan siempre, ¿no? Si por lo que sea, imagínate, hubiera habido una bajada de IPC, hubiera habido una bajada de la luz, hubiera habido una bajada de esto, y la fórmula polinómica hubiera dado un resultado negativo, establece el propio pliego que nos hubieran tenido que pagar ellos a nosotros la cantidad que han ganado de más por la bajada de todos esos precios. Es decir, que no es que ellos al final siempre salgan ganando.
Es decir, al final estamos hablando de que si la fórmula polinómica da positivo, le tenemos que pagar más. Pero es que si sale negativo, no tienen que pagar ellos un canon. Es decir, que eso es así de claro. Es decir, ya ha ocurrido en años anteriores, cuando la concesión, antes la de 2017, que no han tenido que pagar canon porque la fórmula polinómica sería lo contrario. Es decir, que no estamos hablando de eso. Y además ahora después, cuando hablemos de las distintas tasas, no tiene por qué decir, llegaremos a una tasa muy concreta, no porque el servicio esté privatizado, al final ha tenido un coste mayor para este ayuntamiento. No estoy de acuerdo con esa afirmación, porque ahora veremos costes que son públicos, servicios que son públicos y que están gestionados por una administración pública, y el coste durante estos años ha subido incluso superior a lo que ha subido la concesión del agua. Pero bueno, es una cuestión de que no vamos a darle más vueltas. ¿Votos a favor de la aprobación? ¿Votos en contra? 1. Se aprueba. Vale. Punto número 6. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de tasas por prestación de servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales. Simplemente, por aclarar un poquito de concepto, no viene ningún impuesto, no se va a subir ningún impuesto del Ayuntamiento de Miajadas, es decir, todo lo que traemos son tasas. Sabéis que el Ayuntamiento recauda a través de impuestos, de tasas y de precios públicos. Impuestos son el impuesto de vehículos, son el IBI tanto de rústica como de urbana, el IAE, en definitiva esos son los impuestos que el Ayuntamiento gestiona y que en este caso no se plantea la subida de ninguno de ellos. Y lo que planteamos en este pleno es la actualización de las tasas. Sabéis que las tasas se recaudan para prestar una serie de servicios, para ingresar para la prestación de una serie de servicios. En este caso, la tasa que estamos ahora en cuestión es para el servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales. Decir que esta tasa se modificó por última vez en el año 2008, que de 2008 acá el IPC ha subido un 30,5%, simplemente por aclarar cuestiones. Y decir también que los ingresos que tenemos, sobre todo en la depuración de aguas residuales, es de 95.427, son los ingresos que hemos tenido por esta tasa en el año 2023, y los gastos que hemos tenido en depuración de aguas residuales que ha pagado este ayuntamiento a la mancomunidad, que lo gestiona directamente, por eso te estaba diciendo antes, Leopoldo, la depuración de aguas residuales es un servicio público que gestiona la mancomunidad Vegas Altas, que lo gestiona directamente sin ninguna concesión administrativa, sino con propios trabajadores y con los propios medios de la propia mancomunidad. Y los gastos han sido 300.000 euros los gastos que tiene este ayuntamiento, lo que ha pagado durante el año 2023 para la gestión de este tratamiento de aguas residuales. Ha subido mucho más que incluso que la propuesta que se ha hecho antes en el agua, y en definitiva, bueno, por lo que está claro que al final hemos tenido unos años de una subida muy espectacular, sobre todo en la mancomunidad. Cuando yo he estado hablando con el gerente que por qué se había producido esta subida tan espectacular, que estamos hablando de 95.000 euros que ingresamos, pero que el servicio ha estado costando aproximadamente hace 3 años 120.000, 130.000 euros, era deficitario, pero bueno, no era tan deficitario y era asumible. El ayuntamiento pagaba 30 o 40.000 euros de fondos propios con el fin de equilibrar el servicio. Pero ahora estamos hablando de que son 200 y pico mil euros lo que el déficit que tiene este ayuntamiento, y en definitiva entendemos que habría que hacer algo, porque si no estamos hablando de que son 200.000 euros que estamos dedicando, que se podían dedicar a otras cosas y que lo tenemos que dedicar en este caso al pago de estas tasas. En definitiva, bueno, yo creo que está suficientemente justificado. Estamos hablando de que el año 2028... Decir también que, por aclarar un poquito también sobre todo al representante del Partido Popular, que a comisión llevamos unas tarifas y que después de una negociación que ha habido durante estos días con el grupo de Izquierda Unida, la propuesta que se trae a pleno es distinta a la que llevamos a comisión, a la baja, con el fin de que al final la subida no sea tan brusca durante este año, y que se sube este año y vamos a plantear subidas después durante el año 2025, 2026 y 2027 del IPC.
Entonces, decir que la propuesta que se llevaba a comisión en lo que era alcantarillado era de mínimo de desagüe 4 metros cúbicos, era de 0,52, ahora lo que se plantea es de 0,48, por si lo quieres ir anotando. De 5 a 20 metros cúbicos, de 0,25 se había planteado, se plantea ahora 0,22,5, 0,22,5, con 3 decimales. De 21 establecemos unos tramos nuevos, sobre todo lo que intentamos es premiar a los que menos consumen y castigar, en este caso, no castigar, sino que, bueno, que al final el que más consuma pague más. Establecemos un tramo de 0,21 a 40 metros cúbicos de 0,25. Establecemos otro tramo de 41 a 70 metros cúbicos de 0,27, de 71 a 100, 0,30 y más de 100, 0,50. Antes teníamos un tramo que era a menos de 20, de 5 a 20, teníamos uno de 4, teníamos uno de 5 a 20 y después metíamos en todo lo demás de más de 20 metros cúbicos. En este caso, pues hemos establecido para que al final, en este caso, se sube menos a los que menos gastan y más a los que más gastan. Y después, lo que es la tarifa de la depuración de aguas residuales se mantiene como estaba, que era 0,32 y, en definitiva, se mantiene igual. Bueno, por aclarar un poquito también a la ciudadanía, que parece eso, estamos hablando de que las subidas son de 8 céntimos al mes, en este caso al mes, 4 metros cúbicos, de 5 a 20 metros cúbicos sería de 3 céntimos el metro cúbico, de 21 a 40, 4 céntimos el metro cúbico, de 41 a 70, 6 céntimos el metro cúbico, de 71 a 100, 9 céntimos el metro cúbico y más de 100, 29 céntimos el metro cúbico. Hemos hecho una estimación, porque muchas veces esto lo mejor se ve con un ejemplo. En este caso hemos hecho una vivienda que consume, una vivienda de 4 miembros, que tiene un consumo medio de 26 metros cúbicos. El alcantarillado variable les va a suponer 2,28 euros al bimestre, el metro cúbico, y lo que es la depuración de aguas residuales, 3,54 euros al bimestre. Es decir, que en definitiva estaríamos hablando de que esta vivienda al bimestre va a pagar 5,82 euros el bimestre más, y anualmente serán 34,92 euros el bimestre. Con esto no cubrimos el coste del servicio, pero vamos a cubrir aproximadamente la mitad, es decir, los ingresos van a pasar de 95.000, entendemos, a aproximadamente 150.000 o 140.000, es decir, y bueno, al año que viene, en 2025, plantearemos una subida del IPC, en el año 2026 plantearemos una subida también del IPC y en el 2027 plantearemos también una subida del IPC, pero solo en los tramos, como he dicho antes, el 25, 26, 27, de los de 41 a 70 metros cúbicos, que son los que más consumen. En definitiva, es una cuestión que hay que adoptar y, en definitiva, bueno, lo que hemos hecho es, de la propuesta inicial que llevamos a comisión, se ha matizado, no hemos llegado a donde queríamos llegar porque, bueno, hemos entendido también el razonamiento, en este caso, del planteamiento de Izquierda Unida y, bueno, y nos hemos quedado en una situación intermedia. Leopoldo. Sí, decir que en este punto, bueno, somos conscientes también de que es lógico, de que las tasas había que subirlas porque están desde hace muchos años sin subirlas, ¿no? Y bueno, lo que hemos pretendido es que, porque las distintas tasas, hay 3 o 4 que van a la misma factura, es la factura del agua, ¿no? Entonces, con la propuesta que se llevó a comisión, pensábamos que iba a ser desorbitado, ¿no? Lo que era la factura del agua. Y aparte de eso, que no teníamos, aunque había algunos tramos en este sentido, en lo que es el alcantarillado, pero no diferenciaba de la gente que consumía más o menos. Entonces, por eso hemos intentado hacer unos tramos, como dice el alcalde, que el consumo medio son de unos 26 metros cúbicos. Bueno, pues en esos tramos más o menos que tenemos, el de 21 a 40, que es donde entraría en ese tramo de gasto,
pues entendemos que así la gente por lo menos intentará gastar menos agua. Bueno, en este caso es igual porque va con el consumo del agua. Es decir, que intentar que no vaya todo, porque iba todo en la misma factura, que no sea tan gravoso para la ciudadanía, y a la vez que quien más gaste agua pues pague un poco más, y hacerlo también para subir el IPC. O sea, subiendo el IPC de los tramos que más consumen, pues así se podrá, en el caso de que el IPC sigan subiendo, pero es una manera de ir actualizando todos los años y no encontrarnos como que tenemos ahora, ¿no? Que desde el 2008 no se ha subido la tasa de alcantarillado. Martín. Bueno, me vais a permitir que os diga que me parece un despropósito lo que acaba de pasar en el Pleno hoy. Me parece un auténtico despropósito. O sea, que vengamos al Pleno con una documentación que el Partido Popular no tiene, de una cosa que vosotros habéis estado negociando previamente sin informar al resto de los grupos políticos antes del Pleno, me parece un auténtico despropósito y una falta de respeto hacia todos los votantes de otros partidos diferentes a los vuestros. Dicho esto, no sé cómo pretendéis ahora que os vote algo a favor, que habéis estado negociando algo a nuestras espaldas. Es que me parece fortísimo. Pero es que además voy más allá. Si ustedes estaban diciendo antes que ahora mismo el ayuntamiento tiene unos ingresos de 95.000 euros por esto, 95.000 euros. Si hubiésemos subido todo lo que se había hablado en comisión de manera transparente, era un 30%. 95.000 euros más un 30% en su totalidad dan 123.000 euros de ingresos, no 150.000 euros como estáis diciendo que vamos a ingresar ahora mismo. O sea, no vamos a pasar de 95 a 150.000 euros con las subidas que estáis planteando. Porque con el 30%, que es lo que se había hablado en la comisión, y era lo máximo, era la máxima subida, que ahora estáis diciendo que va a ser menos la subida, me estáis diciendo que vamos a llegar a unos ingresos de 150.000 euros. Si con el 30% que era el máximo llegábamos a 123.000 euros. Hombre, yo creo que esto es engañar. Esto es engañar. El que lo quiera ver, el que no lo quiera ver, que no lo vea. Yo no me voy a meter. Pero el que lo quiera ver con números en la mesa, esto es engañar. Y ahí está, está grabado lo que ha dicho, los 95.000 euros de ingresos, y cada uno hará que haga la cuenta que quiera echar. El 30%, si le subimos el 30% de estos ingresos, de 95.000 euros pasamos a 123.000 euros. No 150.000 euros. Ya. Bueno, simplemente por aclararte, Martín, es decir, se llevó a comisión una propuesta y ahora el Pleno, que es el máximo órgano de este ayuntamiento, bueno, pues cuando en el transcurso del debate, pues los grupos políticos pueden hacer distintas propuestas, pueden hacer enmiendas a la propuesta inicial que se trae de comisión y se puede modificar, que es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, a raíz de unas conversaciones que ha habido con el Grupo de Izquierda Unida, lo que se está haciendo en este pleno, lo que estamos planteando es una serie de enmiendas a la propuesta inicial que había hecho el equipo de gobierno para conseguir la aprobación de la ordenanza. Es decir, que no estamos haciendo nada raro, nada que políticamente no se haga en todos los sitios. Cuando un gobierno llega al Parlamento y lleva una ley que aprueba el Consejo de Ministros y que después necesita los votos necesarios para que sea aprobada, por lo que se hace en el mismo pleno es hacer las modificaciones necesarias para que al final se consiga la mayoría suficiente. Es decir, nosotros como equipo de gobierno planteamos en la comisión correspondiente pues una subida de tasas que entendíamos que era lo que necesitaba el Ayuntamiento de Miajadas para conseguir más ingresos. Pero evidentemente nosotros nos encontrábamos también que teníamos solo 6 votos y no nos garantizaba nadie que con 6 votos fuera a salir cuando la corporación tiene 13. Evidentemente lo que hacemos, pues como hace cualquier gobierno que está minoría, pues hablar, en este caso con el grupo, porque bueno, el Partido Popular no hizo ninguna aportación en comisión. Pues si el Partido Popular hubiera hecho alguna aportación en comisión, pues seguramente pues también hubiéramos hablado con el Partido Popular, hubiéramos dicho, bueno, pues mira, el Partido Popular la propuesta que ha hecho es esta. Bueno, pues vale, vamos a intentar acomodar también nuestra propuesta
a la propuesta que hizo el Partido Popular. Pero el Partido Popular al final en comisión no aportó nada, no dijo nada, simplemente se abstuvo en la votación. Y en definitiva, bueno, pues los que tenemos la responsabilidad de gobernar y los que tenemos la responsabilidad de que esto salga para adelante, pues hacemos una cuestión política de lo más normal del mundo mundial, que es cuando no tienes mayoría suficiente para aprobar un tema, pues negociarlo, y en este caso antes del Pleno podemos negociar, y lo que hacemos es el Pleno, que es el máximo órgano, lo que hace es matizar la propuesta inicial que viene de comisión, y lo que hace es adaptar, en este caso, la propuesta para que al final tenga los votos suficientes para que pueda salir aprobado. Es decir, no es algo totalmente anormal, una falta no, estamos haciendo lo que se hace en política, ¿no? Lo que se hace en el Parlamento de Extremadura, cuando, bueno, pues en este caso el gobierno de María Guardiola tiene que al final acomodar algunas cuestiones a lo que le propone Vox, o lo que hace el gobierno de la nación cuando tiene que acomodar, cuando hace cualquier gobierno que está en minoría, que en definitiva lo que hace es acomodar, incluso aunque no esté en minoría, en mayoría también muchas veces cuando se quiere aprobar leyes, aunque tengas mayoría suficiente para aprobarlas y quiere que sean más miembros los que voten esa ley o esa propuesta, pues lo que se hace, bueno, en este caso, pues acomodar la propuesta con el fin de que cuanto más grupos políticos se puedan sentirse a gusto con la propuesta. Y en este caso, bueno, vamos, no es una cosa matemática, dice, no, imposible conseguir esos gastos, ¿no? Estamos hablando de que es muy variable por el tema de los metros cúbicos, ¿no? Estamos hablando de que son bloques, hemos hecho una estimación, ya veremos cuando pasemos esto a la ordenanza y veremos los ingresos que hay a final de año. Lo mismo, en vez de 95.000 sacamos 120.000 y seguimos teniendo déficit, no sé, es decir, que será una cuestión, yo te he dicho una cantidad aproximada, pero en definitiva tenemos que intentar pues tener más ingresos con el fin de que tengamos que dedicar menos fondos de otros recursos para este tema. Así que simplemente no hemos hecho ninguna cuestión rara, distinta, que no se haga en política en cualquier sitio, en cualquier pleno de un ayuntamiento, en cualquier parlamento autonómico o en cualquier parlamento nacional. Leopoldo, ¿algo más? Sí, simplemente, bueno, comentar lo que nosotros no hemos engañado a nadie, ¿no? En el sentido, ¿no? Nosotros en comisión dijimos incluso, mira, pues se podía hacer esto, no subirlo todo de golpe, subir el IPC, hacer más tramos, y bueno, pues se ha tenido en cuenta. Yo no sé si el Partido Popular pues ha hecho alguna aportación en ese sentido, ha llegado una propuesta, no lo sé. Entonces yo no puedo decir si en ese sentido nada, ¿no? Y yo simplemente, nosotros hemos hecho una propuesta, se nos ha aceptado y ya está, es que no es más. Además, propuestas que dijimos en comisión, o sea, y además se nos dijo, hacer propuestas, decirnos que otras cosas, nosotros la hemos hecho, han dicho que sí, pues, estupendo, y además las razones por las que nosotros hemos hecho esa propuesta simplemente es lo que he dicho antes, es para que no vaya todo el volumen de costo de todas las tasas que iban a ir en el recibo de la luz, es lo que nos parecía. Pero vamos, nosotros no hemos engañado a nadie. Martín. Mira, cuando hablamos de comisiones, vamos a decir entonces la verdad de todo, de las comisiones. Cuando hablamos de comisiones, y que me corrijan si me equivoco los que estaban presentes, lo único que dijimos, oye, ¿qué porcentaje se le va a subir a los mejadeños? Me dijeron, no lo sabemos, te lo diremos. Y corregidme los que estaban presentes si es mentira lo que digo. No sabemos qué porcentaje se le va a subir, no lo tenemos ahora mismo, te lo diremos. A la espera del día de hoy. A la espera del día de hoy. Pero no conforme con eso, mi pregunta ahora es, las propuestas en las comisiones, ¿para quién y cuándo? Hubo un tema que fueron los vehículos eléctricos, que trajimos un punto con los vehículos eléctricos. Mi compañero de partido no dijo una propuesta, ni dos, ni tres, ni cinco. Dijo muchas, ¿verdad? Los que estábamos allí presentes. Dijo muchas. Pero es que incluso en las propuestas que ellos mismos decían que estaban de acuerdo con lo que decíamos, no se modificaron cuando vino a pleno. No se modificaron. Y ellos mismos decían que estaban de acuerdo con esa. Ellos mismos decían que era verdad. Además, nos decían, bueno, si lo consideráis, hacéis un registro. El Partido Popular hizo un registro por el bien, no del Partido Popular, ni por el bien común
de los miajadeños, por el bien común, porque no tenía ni horario siquiera. Y la ordenanza sigue sin horario. Y solamente decíamos, si ya sabemos dónde vamos a fallar, tío, pues no tenemos horario. Vamos a poner un horario, todo lo demás lo que damos. Pues ni con el registro tampoco. Entonces la propuesta, ¿para quién? ¿Para cuando se necesitan unos votos? ¿Un voto? Si yo estoy convencido y a las muestras me remito de todos estos años que llevo yo aquí, que siempre que nos han pedido algo y hemos llegado a un acuerdo, siempre que hemos podido hemos llegado al acuerdo, siempre que hemos podido hemos llegado al acuerdo. De hecho, la concejala nos dijo, oye, Martín, vamos a llegar a un acuerdo con los presupuestos, pasarme algunas propuestas. Y el Partido Popular ha pasado propuestas. El Partido Popular ha pasado propuestas. ¿De qué valdrán? Bueno, pues a lo mejor de nada, porque no necesitan nuestro voto. Necesitan un voto y ya está, no necesitan más. Pero el Partido Popular da propuestas para llegar incluso a llegar a un acuerdo en los presupuestos. Pero está alejado de la realidad. Bueno, simplemente por aclarar, porque si he dado los datos que suben, ¿no? He dicho que de la tarifa de menos es de 4 metros cúbicos, en el alcantarillado sube 8 céntimos el metro cúbico, de 5 a 20 metros cúbicos sube 3 céntimos el metro cúbico, de 21 a 40 metros cúbicos sube 4 céntimos el metro cúbico, de 41 a 70 metros cúbicos sube 6 céntimos el metro cúbico, de 71 a 100 metros cúbicos sube 9 céntimos el metro cúbico, de más de 100 metros cúbicos sube 29 céntimos el metro cúbico, y en la depuración de aguas residuales sube, estamos hablando de que sube 14 aproximadamente, 0,36, 14 céntimos el metro cúbico. En definitiva, yo creo que hemos dado los datos de lo que sube, es decir, hemos dado los datos reales de lo que sube, es decir, que pues, está claro, ¿no? Y bueno, mira, cuando aprobamos el reglamento de los cargadores, de lo que son los cargadores, os dijimos que era una ordenanza que podía tener muchas lagunas, un reglamento, pero que las prisas hacían, porque teníamos pendiente una subvención del IDAE, de lo que eran de las calles de plataforma única, que nos hacían que lo que no podíamos andar era cambiando cuestiones rápidamente, porque en definitiva que pudieran retrasar la aprobación del reglamento, porque lo que nos interesaba en este caso era presentarlo cuanto antes al Ministerio, con el fin de que no se retrasase el cobro de esa subvención que había adelantado el dinero con las obras del IDAE. Nosotros estamos abiertos y evidentemente no hemos dicho que no. Seguramente las propuestas que ustedes hicieron con el tema del reglamento, pues en cuanto las estudiemos y las veamos, y ya sin las prisas que nos hacen de tener que presentar ese reglamento aprobado en el Ministerio, pues seguramente, con toda la tranquilidad del mundo, pues si diremos, ahora vamos a modificar el reglamento porque ahora tenemos tiempo suficiente y vamos a mejorarle. Hemos hecho un reglamento con el fin de lo mejor posible, pero con el fin sobre todo de intentar de que no nos paralizasen el cobro de una subvención. A partir de ahora podemos hablar. Nosotros siempre escuchamos a todo el mundo, y en este caso, en ese momento, pues era una cuestión de que no podíamos modificarlo porque lo que queríamos era aprobarlo cuanto antes, para que pasasen los plazos correspondientes de exposición pública, para que pudiéramos cobrar la subvención del IDAE. Es decir, que nosotros siempre estamos abiertos, y en este caso, bueno, pues como bien ha dicho el representante de Izquierda Unida, ellos han hecho una propuesta, nosotros la hemos aceptado y en definitiva, bueno, pues yo creo que esto es así. La propuesta que habéis hecho ahora con el tema del presupuesto, lo pedimos, habéis hecho una propuesta, cuando llegue su momento, pues la analizaremos y bueno, y veremos si al final podemos adaptar nuestro presupuesto a las pretensiones vuestras, no a todas, seguramente va a ser imposible, pero algunas sí, y bueno, y eso puede ser suficiente para que al final os podáis sentir a gusto con ese presupuesto o no os podéis sentir a gusto con el presupuesto. Bueno, votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza. ¿Votos en contra? Punto número 7. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura y residuos urbanos. Bueno, igualmente os digo que se sufre una... Te espero. Con la anterior ordenanza se modifica también la propuesta inicial que venía de comisión, y donde ponía cuota mensual 6,66, pasaría a 5,72.
lo que sería el local comercial profesional de lo que era de 15,62 va a pasar a 13,41, de 22,33 a 19,16 y restaurantes, clubs, salas de fiestas de 41,55, que era la propuesta, a 35,67. Y lo que es vertedero de residuos, de 2,77 a 2,37, el primer tramo, vivienda, de 6,15 a 5,28, el segundo local comercial, el tercero de bares, cafeterías, de 7,09 a 6,08 y restaurante y club, salas de fiesta, de 8,59, que era la propuesta, a 7,37. Igual que el resto de las ordenanzas, esta lleva sin modificarse desde el año 2008, es decir, la subida del IPC desde el año 2008 hacia acá ha sido del 30,5%. La subida que se plantean, estamos hablando de aproximadamente, el primer tramo es de 62 céntimos, el segundo tramo sería de 1,44 euros, el tercer tramo, los bares y cafeterías, 2,05 euros y restaurantes, clubes y salas de fiestas, 3,93 euros. Los ingresos que tenemos aproximadamente, los ingresos que hemos tenido durante el año 2023 son de 111.000 euros y los gastos que hemos tenido en lo que son la basura, el recogido de basura y lo que es el vertedero, 170.000 euros en 2023. No vamos a cubrir los gastos de todo, a pesar de la subida, no vamos a cubrir los gastos de lo que nos gastamos y además tenemos una incógnita, porque sabéis que si habéis estado escuchando la televisión, a partir del 1 de enero hay una ley estatal que entra en vigor, que es la del tratamiento de los residuos, y esa ahora es una incertidumbre, pues no sabemos lo que vamos a pagar, porque establecen una subida del contenedor verde y te aplican lo que es el contenedor de orgánico gratuito, ¿no? Nosotros vamos a poner en marcha el contenedor de orgánico a lo largo de los próximos 3 meses, aproximadamente, yo creo que en marzo o abril pondremos en marcha el contenedor de orgánico, que teóricamente los residuos de ese contenedor serán gratuitos, pero el del verde suben bastante. Entonces no sabemos cómo va a responder la ciudadanía de Miajada a la hora de si va a haber mucha gente. Inicialmente va a ser voluntario la recogida de orgánicos, es decir, no va a ser generalizado, sino que va a ser inicialmente, vamos a empezar una campaña donde va a ser voluntario, porque el contenedor va a tener un cierre que tendrán las llaves quien voluntariamente se preste a hacer ese tipo de recogida. Y desconocemos, una vez que tengamos la experiencia de 1 año o 2 años, qué va a suponer esto, que si supone un ahorro o va a suponer un encarecimiento. Entendemos que inicialmente va a ser un encarecimiento porque, bueno, yo creo que eso, el que conseguir el cambio de hábito de tener ahora mismo tendremos seguramente 2 bolsas en casa, una que son la de los botes y plástico y otra la del resto de residuos, a tener una tercera, uno para orgánico, otro para el resto y otro para eso, pues al final será difícil, como fue inicialmente difícil cuando se puso en marcha el contenedor amarillo, pero bueno, que al final Miajada tiene de los mejores datos a nivel regional en lo que es el uso del contenedor amarillo. Así, bueno, empezaremos a hacer campañas de sensibilización y ese coste de vertedero pues es una incógnita durante este año 2024. Cuando tengamos experiencia y finalice el año 2024, pues bueno, pues iremos viendo cómo va. Leopoldo. Sí, bueno, la misma explicación que para la tasa de alcantarillado, ¿no? Esta también va en la misma factura, en la factura del agua, entonces pues el mismo criterio que pensábamos que tenía que ser, ¿no? Para que no fuese tan grande la subida, es lo que hemos propuesto. Martín. Pues nosotros seguiremos el mismo criterio que era el punto anterior. ¿Votos a favor de la moción? Digo, de la aprobación de la ordenanza. ¿Votos en contra? Punto número 8. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal del cementerio municipal. Bueno, pues el cementerio municipal es una ordenanza también que lleva ya de hace un montón de años sin modificarse, desde el año, seguramente lo que son los nichos del año 2007. 2007, sí, se modificó el 2007. Ahora mismo
La construcción, sabéis que estamos construyendo nichos prácticamente todos los años, pues son 100 nichos los que se gastan anualmente, y normalmente las memorias que hacemos de construcción de nichos, pues son la última que tenemos es de 98 nichos, y eso ha costado 135.417 euros la construcción de esos 98 nichos. Teóricamente el nicho sale a 1.381 euros el nicho, sí, para cubrir gastos, para cubrir los costes de los nichos, pues sería ese el coste que tendríamos que establecer. Ahora mismo los nichos están a 456,08, y nosotros lo que hemos hecho, está claro que no vamos a llegar inicialmente a esa cantidad de 1.381 euros, porque bueno, hemos intentado hacer un estudio de lo que más o menos el coste que tienen los nichos en municipios cercanos a Miajada, y bueno, y al final hemos hecho una cantidad que es una media, y la propuesta que traemos, por eso la propuesta que traemos es de 798,14, ¿no? Y después se modifican. Hay que tener en cuenta también otra cuestión que yo creo que también es muy importante, es decir, los precios que tenemos en Trujillo son 740, en Logrosán 720, en Escurial 622, el albañil lo pone la familia, en Campolugar también 800, en Abertura 850, Villamesía 700, Madroñera 750. Municipio más o menos que hemos hecho un estudio de lo que hay por aquí cerca. Y después otra cuestión también que es muy importante, porque en Miajada aproximadamente el 90 y tanto % de los nichos que el ayuntamiento vende lo compran, en este caso lo compran la compañía aseguradora que tiene asegurado lo que son los decesos, ¿no? Es decir, que el 90 y tantos % de este coste, es decir, de los que compran nichos, son la compañía aseguradora, porque es con la que la gente tiene hecho seguro. Es decir, que el coste real, en este caso para el ciudadano, va a ser mínimo, porque en definitiva va a ser para la compañía aseguradora la que tiene que pagar, que está pagando en estos otros municipios estos precios con la misma... bueno, pues es que ahora van a subir el seguro, pues no, porque ese seguro vale lo mismo en Miajada que en Abertura, que en Escurial, que en otros sitios, y en esos sitios ya está el precio del nicho a ese precio. Bueno, en definitiva lo que intentamos es que, bueno, no sea tan deficitario el servicio en este caso del cementerio, y en este caso pues no tengamos ese déficit tan enorme que tenemos en el tema de la construcción de nichos, y en definitiva, bueno, pues hemos ido a una situación, es decir, de una subida aproximadamente de 400 y pico a 798, es decir, no hemos llegado a la cantidad que tendría que ser, que en este caso para cubrir costes sería 1.381. Leopoldo. Sí, bueno, esta tasa, como habían dicho, no repercute directamente, porque la mayoría de la ciudadanía mijadeña tienen seguro de deceso, aunque posiblemente con el tiempo pues se les repercuta en el precio, pero no va a ser directamente, entonces no les va a suponer un coste, por lo menos a corto plazo no va a suponer un coste para la ciudadanía. Martín. Nosotros aquí en este punto, un poco siguiendo lo que estamos comentando, ¿no?, que no repercute en la totalidad a los vecinos de Miajada, nuestro voto será de la abstención. ¿La abstención? Sí. Vale. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 9, modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasa de prestación de servicios de agua a domicilio. Bueno, aquí comienzo, que prácticamente lo hemos explicado ya, ¿no? Lo hemos explicado ya antes, cuando hemos visto el tema del agua, ¿no? Comienzo pues con el pleno del día 4 del 12 de 2012, donde el Partido Popular, en ese momento, cuando tenía la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento, bueno, nos planteó la modificación de la ordenanza reguladora de tasa por la prestación de servicios de agua a domicilio, ¿no? Y bueno, nos hicieron una serie de planteamientos, y la posición en este caso del grupo socialista y de Izquierda Unida fue la de abstención. Bueno, en este caso el grupo socialista en la primera aprobación fue de abstención, un voto en contra del representante de Izquierda Unida, pero hubo después otro pleno posterior porque se presentaron alegaciones a esta modificación, y después en ese segundo pleno, del día 5 del 2 del 2013, se aprobó 8 votos a favor, representantes municipales del Partido Popular,
y abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, SIES, que era como se denominaba en aquella fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque en su día el Partido Socialista pues, fue responsable, en este caso lo fácil hubiera sido votar en contra, pero en definitiva ya el Grupo Socialista tenía una experiencia de gobierno de años anteriores y sabía que cuando había que modificar las tarifas, como estamos haciendo hoy, es porque hay que hacerlo, porque realmente es necesario, y en este caso pues le pido la misma responsabilidad, en este caso al Grupo Popular, que igual que hizo el Grupo Socialista en el año 2012 y 2013, pues como mínimo, si no las quiere aprobar, se abstenga, ¿no? Simplemente, yo creo por responsabilidad. Y bueno, aquí igualmente modificamos la propuesta inicial que traímos en comisión, se ha hecho una modificación y donde ponía 7,60 la cuota fija, la propuesta es de 7, de hasta 20 metros cúbicos de 0,57 sería a 0,52, de 21 a 50 metros cúbicos modificamos este tramo, en vez de 21 a 50, de 21 a 40 sería 0,85 en vez de 0,96, de 41 a 70 sería 1,20 en vez de 1,38 y más de 100 metros cúbicos 1,95 en vez de 2 euros el metro cúbico. Simplemente lo que intentamos con la modificación de esta ordenanza es que al final no haya un desequilibrio económico y que al final no tenemos que traer ingresos, en este caso dinero del ayuntamiento que se puede utilizar para otras cuestiones sociales o culturales o deportivas o de cualquier tipo y lo tenemos que utilizar para pagar el desequilibrio económico en este caso del agua domiciliaria. Decir que bueno que la propuesta supone la cuota fija 70 céntimos más, hasta las cuotas variables hasta 20 metros cúbicos 1 céntimo y el resto aproximadamente una media de entre 38 céntimos, 20 céntimos, es decir, que en definitiva entendemos que no es una subida gravosa y lo que sí intentaremos hacer es que de cara a los próximos años, pues al año que viene traer nuevamente, si tenemos desequilibrio económico, una subida seguramente con el IPC en los tramos más altos, tal como hemos dicho tanto en la depuración de aguas residuales, y en definitiva, bueno, vamos a intentar que con esta subida seamos capaces de conseguir el equilibrio económico. Leopoldo. Sí, es la misma aplicación que en las tasas anteriores, vamos a aprobarla. Martín. Venga, pues igual que usted en aquella fecha se abstuvo en este punto, lo hizo con buen criterio, porque mis compañeros del Partido Popular, gobernando por aquellos entonces, bajaron IBI y rodaje. Hago lo mismo que usted. Se comprometa conmigo a bajar IBI y rodaje y yo me comprometo a aprobar este punto. Y así estamos en comparaciones iguales. Leopoldo, ¿algo más? ¿Algo más? Bueno, simplemente deciros que bueno que lo que traemos la tasa de agua, nosotros no vamos a, he dicho que no vamos a modificar ningún impuesto, es decir, no se va a modificar ningún impuesto, ni se va a subir, ni se va a bajar, evidentemente, y nosotros cuando tomamos esa decisión en el año 2012 no estaba condicionada a ninguna otra cuestión, porque esto además vino anterior de los impuestos de la bajada del IBI o de la bajada de vehículos, ¿no? Así que usted mismo. Leopoldo, ¿algo más? Martín. ¿Nada más? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 10. Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora, tasa, prestación de servicios de piscina, instalaciones deportivas y otros análogos. Vale. Aquí igualmente la propuesta que traemos definitiva no es la misma que presentamos en comisión, sino que se ha matizado después de esa negociación entre lo que es Izquierda Unida y el Grupo Socialista. La entrada individual se mantiene igual porque no se planteaba ninguna subida antes. El abono individual de 30 pasa a 28, el de temporada unidad familiar con 2 miembros de 50 pasa a 38, el de 3 miembros de 60 pasa a 42, de unidad familiar 4 miembros de 70 pasa a 50 y el resto queda todo igual. En definitiva, bueno, pues hemos matizado esa subida simplemente por curiosidad, porque lo sepan los miembros de la corporación
Los ingresos que tenemos en todas las piscinas son anualmente de unos 65.000 euros y los gastos que tenemos de las dos piscinas son de 300.000. Evidentemente nunca pretenderíamos intentar equilibrar gastos, porque tendríamos que poner unos precios realmente desorbitados, y en este caso, bueno, pues el servicio que presta el ayuntamiento que tiene que ser deficitario, y este es uno de ellos, de los que seguramente tiene que ser deficitario, pero bueno, en este caso lo que estábamos viendo es que es un servicio que intentamos pues tener algo más de ingresos, con el fin de que no fuera tan gravoso para las arcas municipales, pero bueno, los ingresos son 65.000 y los gastos aproximadamente 300.000. Leopoldo. Sí, bueno, igual que las demás cuestiones, intentar que en un primer año no suba tanto. Es cierto que teníamos los abonos, los teníamos bastante económicos, entonces, bueno, pues ir subiéndolo gradualmente en los diferentes años. Martín. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Aprobación inicial de la modificación de ordenanza reguladora tasa prestación del servicio de albergue municipal. Esta es una pequeña modificación que no tiene coste, es decir, lo único que hacemos es incluir la fianza que se exige a los que vienen al albergue. Es una cuestión que no teníamos contemplada en la ordenanza, que hemos entendido que era bueno tenerlo contemplado en la ordenanza, y en definitiva es establecer eso, la fianza que ya se estaba haciendo, y en definitiva es darle forma jurídica a esta cuestión que ya se estaba realizando y que además viene bien de vez en cuando porque bueno, para que al final la gente se comprometa a cuidar, en este caso, la instalación municipal. Leopoldo. Vamos a aprobarla también. Martín. Vale. Se aprueba por unanimidad. La reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público mediante la instalación de cajeros automáticos. Bueno, esta es otra ordenanza que lleva sin modificarse hace bastante tiempo y que, bueno, en definitiva, a la vista de los beneficios tan extraordinarios y tan estrambólicos que están teniendo los bancos durante estos 2 últimos años, pues lo que hacemos tiene poca repercusión económica, es prácticamente una ordenanza simbólica porque solo hay 2 cajeros automáticos que estén en la vía pública, es decir, que los ingresos van a ser mínimos, pero entendemos que muchas veces, aunque sean mínimos, yo creo que en este caso es algo, creo que la ciudadanía tiene que saber. En definitiva, bueno, los bancos están teniendo esos ingresos tan extraordinarios, pues que contribuyan un poquito, en este caso, a la economía local. Entonces, bueno, la propuesta es que pasa de 307,50 a 600 euros lo que es la tasa por aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de cajeros automáticos. Leopoldo. También aprobamos. Martín. Nosotros en este punto nos vamos a abstener porque, como estamos diciendo, ¿no? Son 2 cajeros, suben de 600 a 700, la repercusión al ciudadano en Miajada pues, prácticamente inapreciable, y lo único que podemos conseguir es que nos cobren una tasa más a los usuarios de los bancos. Entonces nos vamos a abstener y no vamos a ser partícipes de ello. Vale. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 13, mociones de urgencia. En un principio no hay ninguna moción de urgencia. Y punto 14, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, Leopoldo? Pregunta por parte del Grupo Popular, hay 2 preguntas. Martín. Sí. Pregunta número 1, con vuestro permiso. ¿Cuánto le ha costado al Ayuntamiento de Miajada la realización del mercado navideño que se llevó a cabo el día del 15 al 17 de diciembre? Al Ayuntamiento de Miajada le ha costado 0 euros. Okay. Y pregunta número 2. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones con los empresarios del mercado de abasto antes de iniciar las obras de este? Diversas opciones y posibilidades se han ofrecido a los empresarios, ninguna de ellas ha sido aceptada y, por lo tanto, no se ha llegado a ningún acuerdo. ¿Aceptada por parte de los empresarios? Claro, por parte de los empresarios. Que ellos no han aceptado ninguna de las propuestas. Exacto. Vale. El día 8 se cierra el mercado, simplemente porque ya es una cosa que hay un bando ya publicado, el día 8 ya no se abre el mercado, y el día 10 tienen que desalojar los usuarios, en este caso de los puestos, tienen que desalojar el mercado porque al final se van a hacer obras que entendemos que son muy necesarias con el fin de que, bueno, de intentar rehabilitar ese mercado de abasto y, bueno, intentarle mejorarle y hacerle mucho más atractivo, y cuando finalicen las obras, ojalá
podamos llenar todos esos puestos, sea mucho más cómodo, sea mucho más atractivo y en definitiva se puedan instalar. No hemos llegado a ningún tipo de acuerdo porque en definitiva que tenemos en cuenta también, simplemente por aclarar un poco el tema, es que nosotros lo que hemos tenido en cuenta es que al final aquí todos los empresarios son iguales. Lo que no podíamos hacer desde el ayuntamiento es pagar a 5 empresarios el alquiler de un local cuando al resto de los empresarios que están utilizando sus locales y los están pagando religiosamente no se lo pagamos, porque por esa regla de 3 lo tendríamos que pagar a todos. Entonces, evidentemente, no se han puesto en marcha diversas fórmulas, el ayuntamiento estaba dispuesto a colaborar, no se ha aceptado ninguna, sino simplemente la que se aceptaba era que el ayuntamiento se hiciera cargo de todo y que ellos siguieran pagando 11 euros que no los pagan actualmente. Es decir, que al final el negocio, para el resto de los empresarios que sí están pagando sus locales comerciales y que están vendiendo y están pagando, pues evidentemente sería un agravio para el resto de empresarios. Se ha intentado, se ha hablado muchas veces con la mediación de ACOMI, pero no ha sido posible. Bueno, el ayuntamiento hace en este caso lo que tiene que hacer, que es, bueno, pues se van a iniciar las obras, cerrar el mercado de abasto y a partir de ahí se iniciarán las obras, se acometerán las obras y a partir de cuando finalicen las obras, pues se pondrá en marcha nuevamente el mercado y bueno, se sacarán las condiciones para poder optar a los puestos del mercado y en definitiva ojalá tengamos suerte, quede bien y al final sea atractivo para muchos empresarios y puedan ponerse ahí en el mercado. ¿Algún ruego? El primer ruego que hacemos, y que ya lo hicimos en lo que hemos estado comentando antes del tema de los bares, que aquí se trajo una moción y se aprobó, y una de las cosas que nosotros pedíamos en esa moción era bueno, pues que se crease una mesa de diálogo para todas estas festividades entre el ayuntamiento con los diversos grupos políticos, los vecinos afectados y los empresarios en cuestión. Entonces lo que pedimos es que de cara a estas festividades que puedan venir, carnavales, Semana Santa, pues haya una mesa de negociación y lleguemos a un acuerdo y no vuelva a pasar lo que ha pasado en estas Navidades. El segundo ruego que hacemos es que justo enfrente del colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la casa que todos conocemos, la casa de Juan, bueno, pues hay un árbol que ya está echando muchas ramas fuera, entonces lo que pedimos al ayuntamiento es que bien se ponga en contacto con algún familiar o bien de oficio, pero que limpies un poco porque es verdad que ya entran pues, ratas y insectos y demás. Y hombre, que hay por allí niños, que es un sitio un poco complicado. Tercer ruego que hacemos es que el ayuntamiento pues, se ponga en contacto con las personas que tienen todavía solares sin cerrar y vaya controlando ya el tema ese. Y lo decimos con tiempo porque luego viene el verano y vienen los incendios y decimos que es que no nos ha dado tiempo, que es que se nos ha metido el tiempo encima. Y la última es que nos han llegado quejas de algunos vecinos de la calle Pozovela, que hay alguna falta de higiene en algunos de los jardines, habiendo también ratas y suciedades. Bueno, pues, en la medida de lo posible que se intente controlar eso. De acuerdo. Se levanta la sesión.